Alberto Cairampoma Arroyo, quien es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien cuenta con maestría en Economía y Regulación de Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona, España, y quien es además candidato a doctor en la referida Pontificia Universidad. Cabe mencionar también que el doctor Cairampoma es profesor ordinario asociado a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y quien es actualmente también miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo, GIDA, en dicha casa de estudios. Queremos darle el uso de la palabra al doctor Cairampoma, no sin antes recordarles a los participantes que deben desconectar su micrófono para evitar interrupciones durante esta exposición. Las preguntas que tengan a bien a formular respecto a esta sesión serán formuladas vía chat y las cuales serán absueltas al finalizar la exposición por el doctor en un espacio no mayor de 20 minutos. Bueno, sin nada más que añadir, le damos el uso de la palabra al doctor Cairampoma para que pueda disertar respecto a este tema. Doctor, bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación al grupo AEGIDA, que siempre me toman en cuenta para este tipo de cursos y eventos que organizan. Yo estoy muy agradecido por ello. Me han pedido participar de este curso con un tema que es seguramente uno de los medulares del derecho administrativo, como es el régimen de acto administrativo, y concretamente sobre la validez, ¿no? Yo he traído una presentación, pero a lo largo de la misma voy a ir planteando algunos problemas que se están dando en nuestro ordenamiento jurídico, porque la Ley de Procedimiento Administrativo General no es que aborde todos los supuestos y no regula todos los supuestos que se han ido presentando a lo largo de estos ya casi 20 años, ¿no? de la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, claro, hay mucha casuística que voy a ir comentando a partir de algunos casos o ejemplos que están vinculados al régimen del acto administrativo. Pero para poder hacer ese análisis voy a partir de algunos fundamentos del acto administrativo, básicamente en atención a lo que está establecido en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Espérenme un 5, por favor. Espérenme un 5. Ahora sí. Si les parece bien, por un tema metodológico, mi exposición durará una hora, más no creo, y luego de la exposición podemos pasar a la ronda de preguntas si lo estiman pertinente. Si todo queda claro y no hay preguntas a formular, entonces también estará bien. Régimen del acto administrativo. Voy a ir directo al tema, porque la idea es profundizar y hacer el análisis sobre el régimen del acto administrativo. En la Ley de Procedimiento Administrativo, y esto no es algo que suceda en las leyes de otros ordenamientos, nosotros sí tenemos una conceptualización de lo que es el acto administrativo, ¿no?
En el artículo primero se señala que el acto administrativo son aquellas declaraciones de las entidades destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones y derechos, evidentemente del destinatario, que es el administrado, ¿no? Y este acto administrativo, esta decisión, se da en el marco de la actividad jurídica de la administración. Esto significa el realizar una función administrativa y por lo tanto está sujeta al marco del derecho público, como no puede ser de otro modo. Pero fíjense, luego, a partir de esta definición, voy a ir inquietando y voy a ir planteando algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la actividad la realizan privados que tienen delegación o ejercen alguna actividad por algún título habilitante como una concesión de servicio público? ¿O se trata más bien de privados que tienen alguna naturaleza jurídica especial? Por ejemplo, pueden ser privados que están sujetos al derecho público, o pueden ser empresas concesionarias, o pueden ser colegios profesionales, ¿no? Hay toda una discusión que se ha abierto a partir de la intervención del INDECOPI a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. ¿A quiénes consideramos administración pública? ¿No? Porque si ustedes advierten, el primer factor que debemos analizar es la declaración o es la decisión de una entidad. La pregunta es ¿quién es entidad? Y como bien saben, eso lo deben haber visto en los temas anteriores, entidad, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, prácticamente consideramos a todos los organismos públicos que forman parte del Estado, ¿no? ¿Y esto qué significa? El poder legislativo, el poder judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, el propio poder ejecutivo a través de todos los ministerios y los organismos adscritos a los ministerios. Y luego tenemos en la categoría o en numeral 6 y 7, ¿no? 7 y 8, perdón, incluso aquellas entidades que, pudiendo ser privadas, tienen algunas consideraciones o algunos regímenes especiales. En una resolución de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, por ejemplo, a propósito del análisis de la actuación de los colegios profesionales, concretamente el Colegio de Ingenieros del Perú, del CIP, y del Colegio de Arquitectos del Perú, el INDECOPI utiliza en las resoluciones que motivan la decisión que estos colegios, al estar considerados en la Constitución como organismos de derecho público, estarían en el numeral 6, ¿no? Y yo creo que ahí, voy a ir lanzando algunas preguntas inquietantes, ¿no? Habría que ver si en realidad están en el numeral 6 y no más bien en el numeral 8. Luego tenemos otros tipos de organismos como CAPECO, como el COES, como los concesionarios o como las universidades privadas o los colegios privados que realizan algunas actividades evidentemente en un régimen jurídico especial, y la pregunta es si son o deben ser considerados entidad. Yo les decía que esto ustedes deben haberlo analizado ya en las clases anteriores. Yo voy solo a dejar el tema anotado para que me sirva más adelante de hacer algunos razonamientos a partir de estas inquietudes que estoy planteando. Porque además lo voy a vincular con el régimen del acto administrativo. Ahora, fíjense, vamos a hacer un análisis de cada uno de estos elementos, ¿de acuerdo? Este es el concepto del artículo primero del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre acto administrativo, y luego vamos a hacer el desglose.
Cuando advertimos los elementos del acto administrativo, advertimos que en la ley se toma en consideración que el acto administrativo es la decisión unilateral de la entidad, ¿no? Entonces, ¿qué es una decisión unilateral? Y aquí cabe detenerse un momento porque hay que hacer un análisis de qué tipo de decisión se trata. Seguramente también lo han visto y voy a ir linkeando y voy a hacer referencia a lo que ya han visto en las otras mesas, con los otros temas y los otros profesores. Y seguramente cuando advirtieron el tema de cuáles son las actuaciones de las administraciones públicas, podemos advertir entre las más importantes la actuación, o sea, las herramientas, los medios que utilizan las administraciones para cumplir la finalidad pública establecida en la ley, ¿no? Utilizan los reglamentos, que no es más que el ejercicio de potestad normativa, utilizan los actos, que es lo que vamos a analizar, y utilizan los contratos, ¿no? Básicamente estos son los tres instrumentos que conocemos que sirve a las administraciones, a las entidades para poder cumplir con la finalidad que se les ha atribuido a través de ley. Entonces, siendo esto así y quitando los actos reglamentarios, los actos normativos, que por cierto también son unilaterales, pero no hay una relación jurídica administrativa con un administrado, sino tienen el carácter normativo y por lo tanto tienen carácter general y abstracto, ¿de acuerdo? Y esta actuación se incorpora en el ordenamiento jurídico, son una fuente de derecho administrativo. Luego tenemos a los contratos, donde no hay una decisión unilateral, sino por el contrario, es una decisión bilateral o una manifestación de voluntades en el marco de una contratación que se va a dar a nivel de la administración pública, el Estado con algún privado, o la administración pública con otra administración, por ejemplo, el caso de los convenios, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos todo un mundo y vamos a tratar de separar la herramienta, acto unilateral que es normativo, los reglamentos, de los contratos, donde hay más bien manifestaciones de voluntad a partir del objeto concreto que se establece en ese nivel de contratación, contrato, convenio. Y luego tenemos y hemos dejado, ¿no es cierto?, el régimen de los actos. Y en los actos tenemos, y vamos a apreciar que a su vez se pueden dividir entre los actos administrativos, los actos de administración interna y los actos materiales. Cuando en la ley de procedimiento administrativo se establece y se dice es la decisión unilateral, estamos haciendo referencia al régimen de actos. Pero ya hemos advertido que hay tres tipos de actos. Entonces, en el caso de los actos administrativos, que es lo que estamos analizando, debe haber y debe ser carácter unilateral de la decisión de la autoridad, ¿de acuerdo? Donde la voluntad del administrado no es vinculante. ¿Esto qué significa? En esta relación, y fíjense a diferencia del acto normativo, el reglamento, donde es de carácter general y abstracto, en el acto administrativo hay una relación jurídica establecida con algún administrado. Es por eso que luego vamos a ver que los efectos jurídicos es en una situación jurídica concreta o concretizable, en un administrado determinado o determinable. En ese sentido, para diferenciarlo de los actos normativos, hay que advertir que en el acto administrativo hay una relación jurídica administrativa válida entre la administración pública y el administrado, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué es importante? Voy a darles otra pregunta, otro razonamiento inquietante, ¿no? Otra vez vamos al caso de la SEP. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, de acuerdo al decreto legislativo 1256, que es el que está vigente y establece el procedimiento de barreras burocráticas, dice que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas podrá, a través de resolución, esto es acto administrativo,
En el caso de normas que pueden ser una de las manifestaciones de actuación de la administración, no derogarlas, sino dejarlas sin efecto, quitarles la eficacia, ¿de acuerdo? Y esto lo hacen a través de un acto administrativo. Y ahí la pregunta que creo es válida a partir del régimen del acto administrativo es: cuando la SEP actúa de oficio y no lo hace por denuncia de parte, cuando lo hace de oficio, por ejemplo, en una ordenanza de una municipalidad y advierte que hay un requisito, carnet de sanidad, caso Municipalidad de La Perla, y advierte que este requisito no debe ser exigido, y de oficio inicia el procedimiento y a través de una resolución, un acto administrativo, señala que esta ordenanza incurre en barrera burocrática y por lo tanto la deja sin efecto, ¿no? No la expulsa del ordenamiento, no es un mecanismo de control concentrado como la tiene el poder, el Tribunal Constitucional a través de del proceso de inconstitucionalidad, ni el Poder Judicial a través de la acción popular. No es un control concentrado, no es que va a derogar la norma va a seguir vigente, pero la va a dejar sin efecto. La pregunta es, ¿dónde está la relación jurídica administrativa? Y ahí digo, este es un tema en la que pueden haber posiciones. Evidentemente es una norma que está vigente, que se viene utilizando. Como yo lo he planteado en varias oportunidades, no es que no esté de acuerdo en eliminar las barreras burocráticas. La pregunta es, ¿qué tipo de instrumentos estamos utilizando y si no estamos desnaturalizando lo que está establecido en la norma? ¿De acuerdo? Entonces, ¿puede una administración pública efectuar un control como el de barreras burocráticas a través de un acto administrativo en procedimientos de oficio, dejando sin efecto una norma a través de un acto administrativo? ¿Dónde está el administrado? Y claro, citando, por ejemplo, el profesor Morón, vamos a advertir que los administrados son los potenciales usuarios, los potenciales administrados que pueden ir a esa administración, pero le estamos dirigiendo a ellos el acto administrativo. Están siendo notificados porque, fíjense, cuando hay un acto administrativo con efectos generales, que los hay, por ejemplo, se pone en doctrina el caso de una convocatoria a licitación, ¿no? Se dice, ese es un acto administrativo, claro, pero no es un acto administrativo justamente del que estamos, es más de doctrina, no es del que estamos conversando. Y ahora voy a detenerme justamente respecto del contenido de decisión unilateral, ¿no? Hay administrados en situación jurídica concreta, determinados y determinables. Yo creo que no necesariamente los hay. Entonces, profesor, usted está señalando que no debería haberse establecido esta posibilidad de control a través de acto administrativo con efecto general, porque eso es lo que se está buscando, y control normativo. Yo creo que hay algunos aspectos que se deben analizar, ¿de acuerdo? Pragmáticamente, creo que es una herramienta que funciona, es un mecanismo de control. Si está estrictamente y rigurosamente respetando lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, creo que tengo algunas dudas, ¿de acuerdo? Solo lo planteo como dudas. Ahora, vayamos más allá. El profesor García Enterría decía que el acto administrativo, y este es más o menos lo que se ha planteado en esto de la exteriorización de un proceso intelectual, ¿no? De juicio. Claro, y algunos critican y dicen, espera un rato, siempre hay una decisión y hay todo un análisis que se abre respecto de las opiniones y constataciones. ¿Estamos realmente ante un acto administrativo cuando es opinión o constatación? Ahí mi planteamiento es
Depende. Si esa opinión o constatación genera efectos jurídicos, entonces estaremos ante actos administrativos. La mayoría, el 90% de casos, seguramente son, y no me queda duda, actos decisión. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, en el ámbito privado, para atraer inversión privada extranjera, se establece un supuesto normativo en el que se señala que el privado que quiere realizar inversiones en el Perú y ejerce su derecho a solicitar una opinión, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el régimen tributario, esta opinión sobre cómo es que se va a aplicar el régimen tributario a la inversión potencial que podría ser, se le da un efecto jurídico de vinculatoriedad, ¿de acuerdo? O sea, esa decisión va a ser vinculable al Estado. Si ese privado, a partir de esa decisión que realizó, que hizo a través del MEF, hace que tome la decisión para venir y hacer las inversiones, queda clarísimo que es un acto administrativo. Profesores, pero ese es un caso excepcional. Sí, seguramente son de los casos excepcionales, pero no desconozcamos la posibilidad de que existan, sí generan efectos jurídicos. Profesor, eso significa que pueden haber algunos casos en los que las opiniones no sean vinculantes. O sea, vale decir que las opiniones no generen efectos jurídicos, por supuesto. Si un administrado solicita y formula una opinión a cualquier tipo de administración local, regional o del gobierno central, solo para saber cómo es que se aplican las normas, y esta, es más, en la opinión se coloca, esta opinión no es vinculante, solo es a modo de criterio y se establece por solicitud del administrado y esto no se puede generalizar. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una opinión que no es acto administrativo, ¿de acuerdo? Ahí hay que tener en cuenta, como sucede mucho en el derecho, y más en el derecho administrativo, que la aplicación del derecho administrativo va a ser relativo, ¿de acuerdo? Va a depender del caso concreto. Evidentemente, y no me voy a detener en esto porque ustedes ya lo deben haber visto en las sesiones pasadas, esta decisión debe estar vinculada y está predeterminada por las normas y por lo tanto está vinculada al principio de legalidad, ¿no? La administración, la autoridad, tendrá que observar el ordenamiento jurídico. Otra vez, una pregunta inquietante, ¿no? ¿Qué sucede cuando la SEP, en el decreto legislativo 1256, que creo que es un decreto legislativo muy interesante a analizar y que genera muchas ventajas respecto del control de barreras burocráticas, pero también genera algunas dudas, ¿no? Establece este decreto legislativo que cuando la SEP hace el análisis de una norma, imaginemos un procedimiento iniciado de oficio y declara una barrera burocrática, esta resolución en la parte pertinente debe ser publicada en el peruano. Previamente debe pasar al Consejo Directivo del Indecopi, el Indecopi a través del Consejo Directivo manda la publicación, que además dice la norma debe ser gratuita. Pregunta, ¿esa publicación de los extractos de ese acto administrativo, qué es? ¿Es una norma? ¿Podemos decir que es la notificación a esos administrados potenciales determinables? Otra vez me generan dudas. No creo y no, obviamente, lo que estoy planteando es, no tengo certezas, tengo dudas, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si la autoridad, porque luego se establece que la autoridad a la que se le ha iniciado este procedimiento, que sí es notificada, debe, a través del órgano de control interno y las autoridades superiores, entre comillas, notificar a su vez, indicar a sus funcionarios que no apliquen esa norma porque contiene una barrera burocrática. Pregunta, ¿están sujetos a principio de legalidad?
Es una resolución que obliga, aun cuando la norma sigue vigente. Otra vez, no tengo una respuesta, solo estoy planteando algunas dudas a partir del análisis del régimen del acto administrativo. ¿Qué sucede si un funcionario que por X motivos, porque pueden haber municipalidades muy grandes, no se entera de que la existencia de esta barrera burocrática? En el peor de los casos, ¿qué sucede si la administración, siendo notificada por el Indecopi a través de la SEP, decide no realizar las acciones que establece en el decreto legislativo? ¿Por qué? Porque quiere que se aplique ese requisito, porque va directamente, hace recaudación y va a las arcas de esta administración pública, vale decir, le genera recursos. ¿Qué establece el decreto legislativo 1256? Dice, si la administración no cumpliera, entonces se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador y se sancionará al funcionario con una sanción que involucra una multa hasta 20 UITs. Hasta 20 UITs. ¿A quién? Al funcionario. Pregunta, ¿y si este funcionario no fue capacitado y no se le notificó, no se le dio a conocer que existía una barrera burocrática y no revisó en el peruano? Porque el operador, ojo, puede ser un no abogado. Y de hecho, incluso los abogados no es que estén revisando todos los días el peruano. Y lo único que tiene a su disposición es el SPIC. Y como un funcionario diligente, para iniciar el procedimiento advierte si la norma está vigente. Y la norma está vigente. Pero claro, nadie le avisó y no lo advirtió de que se había declarado uno de los requisitos o más de uno como barrera burocrática. Y comienza a iniciar los procedimientos y los administrados, advirtiendo que hay barrera burocrática, denuncian esto a la SEP y la SEP impone una sanción a ese funcionario de hasta 20 UITs. Tengo dudas, ¿de acuerdo? Principio de causalidad en el procedimiento administrativo sancionador. Ese funcionario es responsable, ojo, principio de legalidad, está aplicando una norma que está vigente. No, profesor, lo que sucede es que la 1256 le quita efectos a través de un acto administrativo. Ese acto administrativo no fue notificado a ese funcionario. ¿Por qué? Porque no es destinatario del procedimiento del acto administrativo, no formó parte del procedimiento. Me generan dudas, ¿de acuerdo? Me generan dudas. O sea, no estoy diciendo categóricamente que eso esté mal. Creo que hay algunos aspectos que se deben ajustar. De hecho, y para que no solo traiga dudas, sino algunas certezas, yo creo que la sancionada debería ser la administración pública y no el funcionario. Porque finalmente a la que se le notifique el acto administrativo es la administración pública. Y ahí tendríamos ya en un segundo nivel de análisis ante este contexto de las barreras burocráticas, si la SEP se va a hacer cargo del control de barreras burocráticas o si no, más bien de los procedimientos sancionadores, ¿no? Yo creo que el régimen de las barreras burocráticas en el Perú es bueno, es positivo, pero al no existir experiencias comparadas, estamos ideando el nuestro como modelo. Pero concretamente y vinculado al régimen del acto administrativo, creo que hay algunas cosas que se deben ajustar como lo vengo anotando. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos?
tenemos que son las entidades, ¿no? Y las entidades, cualquiera de los órganos de la administración del artículo primero del título preliminar. Y ahí yo voy a anotar el caso concreto del numeral 8 que genera muchos problemas, ¿no? Si ustedes revisan el libro del profesor Antonio Abruña, que dedica justamente al régimen de las administraciones públicas, yo no puedo estar más de acuerdo con él cuando hace una crítica respecto del numeral 8. Yo con los años y con la experiencia, la poca experiencia que tengo, creo que ese numeral debería ser revisado, debería ser ajustado porque ha generado una serie de distorsiones y la mejor demostración de ello es que en el decreto legislativo 1272 tuvo que precisarse que el numeral 8 no quita la naturaleza, el carácter de privado que tienen los que pueden estar en el numeral 8. Concesionarios, universidades privadas, el COES, el colegio de profesionales que para el Indecopi está en el numeral 6. Para mí, la única forma que puede estar dentro del ámbito de entidad sería el numeral 8, pero bueno, es un tema que yo solo lo planteo como punto de análisis. Luego, otro de los elementos importantes del acto administrativo está vinculado a los efectos jurídicos, y eso ya lo he adelantado cuando decía, una decisión tiene efectos jurídicos, estamos en el régimen de acto administrativo. Una opinión, no en todos los casos. Entonces, ¿qué necesitamos para estar dentro del acto administrativo? Necesitamos estar y necesitamos corroborar de que existen efectos jurídicos. ¿De acuerdo? Una constatación, y ahí seguramente, y ustedes lo van a ver más adelante en uno de los temas que han planteado los organizadores, el régimen de la fiscalización en el Perú, y una pregunta que es constante, ¿no? Si las actas son acto administrativo, bueno, eso yo ya creo que en el curso anterior dicté esa parte del régimen de fiscalización y señalaba que no hay acto administrativo, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí se requieren efectos jurídicos. ¿Y por qué efectos jurídicos? Porque va a tener carácter ejecutivo y esto va a activar la potestad de autotutela que tiene la administración. ¿Qué significa esto? Que la administración, activando la potestad de autotutela, por ejemplo, en el caso de efectos jurídicos que involucren una obligación, algo que dar, que hacer o no hacer respecto de la administración pública, active la posibilidad de la ejecución forzosa, ¿no? Que es una de las características o caracteres del acto administrativo que vamos a ver más adelante. Entonces, tiene carácter ejecutivo. Las decisiones que se toman tienen que ser cumplidas, ¿no? ¿Y esto en qué va a estar basado que se cumplan o no se cumplan? Porque van a haber algunas decisiones que puedan no ser cumplidas. Por ejemplo, cuando estén los efectos jurídicos sea respecto de derechos e intereses. Yo, como ciudadano, quiero tener una licencia de conducir, obtengo mi licencia de conducir, que es el título, previamente hay una resolución que lo aprueba, que es el acto administrativo. Al ser ejecutivo, ¿qué significa? El ser ejecutivo significa que puedo manejar sin producir un riesgo, en todo caso un riesgo manejable en la sociedad, puedo manejar un auto, el que se señale, ¿no? A1, A2, A3, A4. Pero puedo no tener auto. Sé manejar, no tengo auto, tengo la expectativa de tener en alguna oportunidad y tengo una novia que tiene su auto y digo, lo voy a manejar, saco mi licencia y me peleo con la novia. Me quedé sin auto, me quedé sin novia. Por lo tanto, ese efecto jurídico que señala que yo puedo manejar va a ser expectaticio, no lo tengo que cumplir. Y ahí el efecto jurídico, profesor, que tiene carácter ejecutivo, entonces haría que eso deje de ser acto. No. ¿Por qué? Porque está vinculado con un derecho o un interés. Pero ¿qué sucede? Hay otros intereses y derechos, por ejemplo, el de la concesión minera, o el ejercicio de algún título habilitante que tiene
y eso también está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, de forma excepcional, alguna condición. Un acto administrativo sujeto a alguna condición. Por ejemplo, si tú tienes una concesión minera, ¿no es cierto? Y luego obtienes todos los instrumentos, tienes que realizar, te dan un tiempo para realizar la actividad. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir una serie de obligaciones, una serie de cargas. Como ese acto administrativo, este efecto a condición, entonces, así sea respecto de un derecho o un interés, el carácter ejecutivo obligará, ¿no es cierto?, a que ese administrado cumpla con lo que se establece en el acto administrativo, a pesar de ser un derecho o un interés. Este efecto jurídico crea, modifica, regula, extingue relaciones jurídicas administrativas. Entonces, esta decisión unilateral podrá crear una situación, una esfera, dentro de la esfera de dominio, dentro de la esfera jurídica del administrado, alguien que quiere construir una casa, tiene una propiedad, un terreno, y quiere construir un edificio. Cumpliendo todos los parámetros y todos los requisitos de distancias, densidad, altura, entonces podrá construir un edificio de 4, 5, 6 pisos en función a la zonificación, índices de uso y demás. ¿Qué está haciendo? En mi esfera jurídica se está creando, ¿no es cierto? Se está creando una situación que me va a poder hacer el ejercicio de un derecho, en este caso el derecho de propiedad. Si quiero construir un restaurante, una discoteca, para ejercer el derecho de libertad de empresa, de libertad de industria, de comercio. Entonces, ahora puede ser que modifique esa situación, sí. Pensaba construir un restaurante, vino la crisis, voy a construir un edificio. Entonces se requerirá de nuevas licencias, sí, pues vamos a modificar. ¿Se puede regular la situación de la...? Sí, también. ¿Se puede extinguir? Pero por supuesto. Si tengo una licencia de derecho de uso de aguas, ¿no es cierto? Puede haber un acto administrativo de caducidad, y eso que involucra un acto administrativo que va a extinguir algo que yo podía y que podía realizar. De hecho, los actos administrativos, que seguramente ustedes lo van a ver más adelante, los que declaran la nulidad o la revocación del propio acto administrativo, va a extinguir una situación jurídica. Eso que yo podía hacer porque hubo un agravio del interés público, ya no lo voy a poder hacer cuando se declare la nulidad del acto. Es más, los efectos van a ser retroactivos. E incluso respecto de terceros si no tuvieron buena fe. En el caso de la revocación va a ser a futuro, pero me están extinguiendo una relación, me están extinguiendo una situación jurídica, ya sea de una persona natural o jurídica, ¿no? La que llamamos administrado. Uno de los elementos que muy pocas veces se ve, pero que resulta importante, son los efectos jurídicos exteriores a la administración, ¿de acuerdo? Exteriores a la administración, exteriores a la organización. Cuando hablaba de una relación jurídica administrativa válida, estamos hablando de una relación jurídica externa entre la administración y un administrado que no conforma parte de, o que no forma parte de la administración o de la entidad. ¿Esto qué significa, profesor? Esto significa que si tenemos a servidores civiles, trabajadores de esa entidad, y hay relaciones, hay una serie de decisiones, opiniones, constataciones que se toman internamente, no estaremos hablando de acto administrativo. ¿De qué estaremos hablando? De actos de administración interna, que como lo vamos a ver más adelante, sirven justamente para el funcionamiento de la administración. Entonces, en estos casos, para poder concretizar la idea, estamos ante una decisión externa, ¿no? Una decisión que involucra un procedimiento en una relación jurídica administrativa externa, con alguien de fuera. Hay una excepción que resulta interesante, igual lo planteo como, una pregunta que está vinculado al procedimiento disciplinario
de las entidades o las administraciones públicas. Estos procedimientos donde la administración toma una decisión respecto de un trabajador, un servidor civil, se le sanciona. Nuestro ordenamiento a esos actos los ha considerado actos administrativos. Y acá, para que vinculen con todos los temas previos y adviertan la importancia que tienen y se vinculan con el acto administrativo, es un instituto, una institución transversal, ¿de acuerdo? Y ayuda a entender todos los temas de derecho administrativo. Por eso es que cuando me dijeron, profesor, ¿qué le gustaría dictar? Acto administrativo, ¿no? Y les doy un ejemplo. Cuando estamos hablando de este procedimiento disciplinario, por una resolución de Consejo Directivo emitida por Servir, que es el ente rector de un sistema administrativo, que es establecido el procedimiento disciplinario en las administraciones públicas. Este reglamento, que está a nivel, fíjense, de reglamento en el nivel 3, establece que cuando una administración decide respecto del tema disciplinario de un funcionario, no es un administrado, es o un funcionario, un servidor civil o un trabajador, como quieran llamarlo, esto se considera un acto administrativo. Profesor, ¿y podría ser un acto de administración interna? Pues sí. Pero aquí viene una sutileza, ¿no? Y la sutileza es que al ser considerado acto administrativo, le da la posibilidad al que recibió la sanción de poder apelar ante una entidad que está fuera de la administración. Estamos hablando del Tribunal de Servir. Entonces, fíjense cómo el hacer la construcción del acto o de darle la naturaleza del acto administrativo le va a permitir al que es sancionado con este procedimiento disciplinario poder acudir a una administración que para esa administración ese sujeto sí es administrado y se cumple lo que estamos diciendo, es externo. ¿Y cuál es la relación jurídica administrativa válida? La relación jurídica administrativa válida es justamente en el ámbito, en el sistema de recursos humanos de la administración pública. Tenemos una administración pública competente y un administrado que está solicitando, ¿no es cierto?, tutela a nivel de la relación interna que tiene con su administración o en la administración donde trabaja. Profesor, ¿pudo haberse no considerado acto administrativo y subir directamente al Tribunal de Servir? Por supuesto. Eso ya es una disquisición, pragmáticamente funciona, nadie lo ha criticado, yo solo lo estoy haciendo a nivel teórico para que se entienda, ¿no es cierto?, cómo es que se configuran los actos administrativos. Estoy deteniendo mucho en estos temas. Ya voy a tratar de ir un poco más rápido, ¿de acuerdo? En otro de los elementos del acto administrativo es que se dan o se configuran bajo el ámbito de las normas de derecho público, ¿no? Esto es importantísimo de cara a diferenciar el régimen privado del régimen público. ¿Y por qué es importante? Porque cuando hablamos de uno de los fenómenos del derecho público, como es la huida del derecho público, la huida del derecho administrativo, advertimos que han existido contextos, ya sea con el inicio de la revolución industrial, donde el liberalismo involucraba que la iniciativa sea privada. Eso es de hace un siglo, ojo, eso no es de los 90. O sea, hace un siglo, cuando había revolución industrial, y esto produjo una movilización de personas de las zonas rurales a las zonas
a las ciudades, a las zonas urbanas, teníamos como consigna, y esto además producto de la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, de darle al ciudadano y ponerlo en el centro, ¿no es cierto?, de la sociedad, la libre iniciativa privada le correspondía al privado. Luego advertimos, con las crisis que hay previas entre Primera y Segunda Guerra Mundial, la recesión, la necesidad de que el Estado recupere, ¿no es cierto?, estas actividades. Y bueno, no vamos a hacer una clase de derecho administrativo económico, pero lo que quiero rescatar es que la relación entre el Estado y mercado, ¿de acuerdo?, entre el Estado y mercado, comienza, del Estado moderno me refiero, comienza con una relación privado-iniciativa privada. Las actividades industriales, las actividades económicas están en manos privadas. Y en realidad las administraciones que comienzan, y fíjense, esto es un fenómeno interesante para el caso peruano, las administraciones que comienzan no a cuestionar, sino a intervenir en el mercado son las municipalidades, a través de servicios públicos como el gas natural, que estando en manos privadas comenzaron a recuperarlas, la gestión, y no solo la gestión, sino la titularidad, y a partir de eso se dieron las normas de municipalización, ¿no? Y de ahí vienen los términos de municipalización de servicios públicos, y hubo un momento en el que el Estado, porque lo permitía el ordenamiento jurídico, podían realizar actividades no solo de servicios públicos, gas, agua, electricidad, sino también otras como tener una panadería, tener algunos hospitales municipales, mercados, mataderos, etcétera, ¿no? Y luego viene ya los 90s, 80s, 80s en Europa, 90s en Latinoamérica, donde existe esta devolución. De ahí viene el tema de la huida del derecho administrativo. Eso que era público, donde el Estado era más grande, se comienza, ¿no es cierto?, a trasladar otra vez a los privados a través de mecanismos diversos, no necesariamente de la despublificación, sino que el Estado comienza a contar con el apoyo de los privados. Se dan los fenómenos de liberalización, de privatización, la gestión se otorga a través de concesiones, a través de otros mecanismos de gerencia, de consorcio. En algunos casos se privatizan empresas públicas, que son cosas distintas. ¿Y por qué comento esto? Porque al apoyarse la administración de la fuerza de los privados, vamos a tener una aplicación de derecho público en estos ámbitos y regímenes específicos y especiales. Por ejemplo, los servicios públicos, telecomunicaciones, gas natural, electricidad. En el caso de agua en Perú, todo sigue público, solo tuvimos la experiencia de un privado. Pero, ¿y qué pasa cuando se tiene la colaboración del privado? ¿Qué se le aplica? Y ahí viene este famoso artículo primero del título preliminar numeral 8, ¿no? Oye, ¿eso significa que todo va a estar en gestión? No, va a estar en régimen público. Pero para algunas actuaciones va a ser régimen totalmente privado. Y esto es importante, porque si tenemos un concesionario privado, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, su régimen de contrataciones va a ser privado. No le vas a aplicar la ley de concesiones del Estado. O la ley, perdón, de contrataciones del Estado. Podrías aplicarle, sí, en otros países se aplica, porque se tratan de bienes demaniales de servicio público. Entonces, el determinar, cuando hay huida del derecho público, del derecho administrativo, va a tener una incidencia importante para el régimen de los actos administrativos. Y ahora les pongo ejemplos más concretos para tratar de dejarme entender mejor. Cuando se hacen estas APPs entre DE Salud o Ministerio de Salud con clínicas privadas,
¿Y el régimen qué involucra? El régimen involucra que ese paciente que se atendía en un hospital ahora se atiende en una clínica. ¿Quién va a pagar? Va a pagar el salud. Pregunta, cuando estaba en el hospital y el hospital interactuaba, por ejemplo, solicitaba una petición de gracia, había un acto administrativo sin lugar a dudas. Pregunta, ¿y en la clínica podrá existir régimen de actos administrativos? Estamos hablando de una actuación como privado que va a involucrar una actuación de derecho público. Bueno, esas preguntas se plantean a partir del régimen del acto administrativo y las normas aplicables de derecho público. Cuando en la ley de procedimientos se establece en el numeral 8 que los concesionarios de servicios públicos son entidad, ¿para qué efectos? Obviamente, para los efectos del caso y excepcionales, como son el procedimiento de reclamo de usuarios. Luego ustedes van a advertir que los concesionarios de servicios públicos actúan como privados, a no ser que sean una empresa pública. Telefónica, Luz del Sur. Contratan privado, régimen 728. Contratan y tercerizan actividades, por ejemplo, a través de empresas que van a ayudar a ejecutar las obras, privado, Código Civil. ¿Tienen que aplicar la ley de concesiones de contratos estatales? No. Entonces hay que apreciar y hay que advertir cómo es que se regulan estas situaciones. Un último ejemplo para dejar claro o tratar de dejar claro este asunto. Cuando a OEFA o Sinelmin, los reguladores, en general Indecopi, se le permite contratar con terceros, empresas tercerizadas, que van a ayudar en el apoyo del cumplimiento de una función pública. Estos terceros emiten actos administrativos, pero por supuesto que no. Oye, ¿cómo los contratan? A través de un contrato que es de locación de servicio. Y ahí hay toda una crítica que hacer que está vinculada a este tema de la huida del derecho administrativo. ¿De acuerdo? Situación jurídica concreta, lo he analizado y lo he planteado a partir del decreto legislativo 1256 de la SEP, ¿no es cierto? El acto administrativo, al menos como está establecido en la ley de procedimiento, involucra un administrado determinado o determinable. Efecto subjetivo concreto. ¿Por qué va a ser importante esto? Para el régimen, yo voy a ver el tema de validez. Seguramente el profesor que sigue va a ver el tema de eficacia. Y para la eficacia, para la notificación del acto administrativo, resulta importante determinar al administrado. Si estamos hablando, y fíjense, lo voy a vincular con un tema que viene más adelante sobre la validez. Si estamos hablando que para que el acto administrativo sea válido, requiere de un procedimiento, en el procedimiento se tiene que saber con quién se está relacionando la administración, desde el primer momento. Y desde el primer momento debe saber si el administrado en todo caso es determinable. ¿Para qué? Para que ese procedimiento sea válido y se trate de identificar a estos administrados y se incorporen en el procedimiento por una razón básica. Justo hace unos minutos hemos estado en la presentación del libro del profesor Ramón Guapaya, el libro sobre proceso contencioso administrativo, y cuando hablamos de tutela efectiva, ojo que he quitado el término judicial, cuando hablamos de tutela efectiva, el profesor Guapaya, y yo coincido con él, y no solo él, sino el profesor Giovanni Priori también, señalan que la tutela efectiva nace desde, y su origen es en sede administrativa, en el procedimiento administrativo. Entonces, para una notificación, para la eficacia del acto administrativo se requiere identificar a los administrados, se requiere identificar esta situación jurídica concreta, la relación que va a establecer la administración con este externo que es el administrado. Porque es importante, de cara a la tutela efectiva, al debido procedimiento, que se defienda. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con estas categorías y su uso. Ahora voy a pasar muy rápido
esto de la diferenciación, porque ya ha hecho referencia de manera la hora me está ganando, me quedan 5 minutos y me quedan bastantes diapositivas, entonces voy a ser muy puntual en la distinción, ¿no? Actividad externa de la interna. Ya les he dicho que la interna involucra actuación, actos de administración interna, y la externa es justamente el acto administrativo. Por si acaso esta presentación se lo he pasado a los organizadores para que ustedes puedan acceder a ella. Y además es muy básico, o sea, no van a encontrar más que esquemas de lo que ya está establecido en la ley. Leen la ley y no es necesaria esta presentación. Y los actos, entonces, diferenciando los actos administrativos de los actos de administración interna, una de las cosas que me gustaría precisar, porque siempre es una pregunta constante: profesor, ¿los actos de administración interna entonces no tienen un régimen y no deben cumplir la legalidad? No, por supuesto que no está absolutamente determinada por la discrecionalidad. Obviamente hay una legalidad que cumplir. Y eso está vinculado, por ejemplo, con casos interesantes con Destaque. Cambiaron a un funcionario de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Y esto genera un reclamo del funcionario. ¿Es un acto de administración interna o es un acto administrativo? Es un acto de administración interna, pero que requiere motivación, obviamente. Entonces, con toda la figura del COVID, de la pandemia, todos los actos de administración interna que están incidiendo en el funcionamiento de las administraciones, obviamente deben estar regidas por la legalidad. Por ejemplo, un jefe no puede ir y puede exigir a un trabajador que está dentro del grupo de vulnerabilidad del COVID a que vaya al centro de trabajo. ¿Qué deberá hacer? Justamente aplicar las normas de trabajo remoto que se han dado. Hay incluso regímenes de licencia. ¿Todo esto son actos administrativos? No, esto es acto de administración interna y es importantísimo, pero por supuesto, así como el tema disciplinario en la ley de procedimientos se señala cuando se habla de del jus puniendi, del sancionador y del disciplinario. Y del disciplinario se dice lo justo y necesario y se señala: cada administración regulará su procedimiento disciplinario y estará acatado y estará regulado. Ok, en el caso de los actos de administración interna hay una regulación, ejercicio de potestad reglamentaria, de autoorganización de la administración. Y por eso es que los funcionarios, servidores civiles, ¿no es cierto?, reciben la ley de creación, este es el reglamento de organización y funciones, este es el manual de organización y funciones y todos los documentos internos para que sepan cómo es que funciona esa administración. Muy rápido, igual, la actividad debe ser jurídico formal para tratarse de un acto administrativo, porque si es material u operativa, son hechos, no son actos administrativos. Yo les decía al inicio, en la categoría de actos, acto administrativo, acto de administración interna, que lo acabamos de ver, y actos materiales, ¿no? Entonces, los actos materiales no son... Si escucharon la sesión de fiscalización que hice en el curso anterior, ¿qué son las actas en fiscalización? Actos materiales, ¿de acuerdo? Y siempre preguntan, y para adelantarme a la respuesta: profesor, ¿pero qué pasa si hay una medida? No, pues una medida ya te está generando efectos jurídicos en el administrado, por lo tanto es un acto administrativo, ¿de acuerdo? Rafael, Julio, una consulta, y les pido por favor me respondan por interno. Yo tengo hasta las 8:30 para poder estar y acompañarles. ¿Cierro muy rápido para las preguntas o prefieren que use ese tiempo para concluir la presentación? Ustedes díganme, o yo leo los mensajes, por favor. Voy a seguir avanzando. Luego tenemos el régimen. En el acto administrativo, fíjense, voy a hacer algo muy,
Voy a hacer algo muy rápido. Es muy rápido para que se tenga en cuenta. Perfecto. Gracias, Rafa. Fíjense, en el acto administrativo nosotros debemos contemplar 3 aspectos importantes. Lo que acabamos de ver, los elementos del acto, ¿de acuerdo? Los elementos del acto administrativo. Los requisitos de validez y los caracteres o las características del acto administrativo. Estos son los 3 aspectos medulares mínimos que se deben observar. Luego ya existen otros temas vinculados a los tipos de actos administrativos, al régimen, evidentemente, que van a ver luego de la eficacia del acto administrativo que involucra, ¿de acuerdo? Que involucra la notificación, que es todo un tema vinculado incluso al procedimiento administrativo. ¿Por qué? Si el procedimiento administrativo es electrónico, va a tener incidencia en el acto, ¿de acuerdo? Y en los requisitos incluso de validez y de eficacia, en el procedimiento regular. Ok, veo de los comentarios que prefieren que acabe la sesión. Entonces, después de haber señalado, ¿no? Después de haber señalado cuáles son los elementos, pasemos al segundo tema de análisis, los requisitos de validez. Y eso está en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento, ¿no? Y esto es lo que recitan todos, competencia, objeto, finalidad. Entonces tratemos de hacer un análisis crítico. Competencia. Lo que yo siempre le digo a mis estudiantes es que cuando nosotros advertimos los requisitos de validez del acto administrativo, hay que tomar en cuenta que muchos de los temas vienen predeterminados por la ley, ¿de acuerdo? Con lo cual la administración lo que debe hacer a través de una resolución, es motivar y determinar el objeto. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es lo siguiente. Ustedes tienen el acto administrativo. Y el acto administrativo, a no ser que sea un acto administrativo ficto, ¿no? ¿De acuerdo? A no ser que sea un acto administrativo ficto, tiene competencia. ¿Qué es la competencia? La autoridad, principio de legalidad. ¿Quién lo determina? Lo determina la ley. Entonces aquí, por ejemplo, dirá organismo regulador, Indecopi, OEFA, su salud, gobierno municipal, ¿de acuerdo? Competencia. Luego vamos a hacer el análisis más preciso. Luego, fíjense, procedimiento regular. Esto lo van a ver ustedes más adelante. Y el procedimiento puede ser de aprobación automática o de evaluación previa. Si es de evaluación previa, estará sujeto a los silencios positivo y negativo. Si es automática y se da un plazo para que se pueda hacer la revisión, ¿no es cierto? La ley establece hasta 5 días, entonces estará sujeto a silencio positivo, ¿no? Todo lo que ustedes van a ver más adelante. Y además de eso hay que tener en cuenta los procedimientos iniciados de oficio y los procedimientos iniciados de parte. Y en los procedimientos iniciados de parte hay que tener en cuenta que la administración debe contemplar el TUPA. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento resulta importante, por supuesto, pero una vez más está establecido en las normas. Se va a regir por el principio
de legalidad. Entonces, ¿esto qué involucra? Y aquí hay un tema interesantísimo que se ha incorporado en nuestro ordenamiento. Las normas, los procedimientos están sujetos al ACR, al análisis de calidad regulatoria, o lo que algunos organismos reguladores ya tienen, que es el RIA, ¿no? Antes de emitir una norma que va a regular alguna materia, para establecer competencia y para establecer procedimiento, tiene que hacer el análisis de ACR y RIA. Legalidad, necesidad, cuáles son las medidas, la proporcionalidad, ¿de acuerdo? La finalidad pública, una vez más, la finalidad pública, yo siempre digo, este es el espíritu del acto administrativo, va a estar, no se ve, es lo que va a resolver la administración y es lo que está vinculada a la función administrativa. ¿Y dónde está esa finalidad pública? Una vez más, principio de legalidad. Fíjense qué importante es el principio de legalidad en el acto administrativo. Entonces, la administración tiene preestablecidos competencia, el procedimiento, qué etapa, sujeto a qué requisitos está establecido, silencios, cuál es la duración, si está vinculado con, si se establece prescripción, caducidad, si es sancionador, cuáles son los órganos competentes. Eso está preestablecido. La administración debe saber de manera previa y el administrado por predictibilidad debe conocer, ¿no es cierto?, a través de las normas, y si es de parte a través del TUPA, y si es de oficio tendrá que en la notificación informársele sobre las normas que se van a aplicar y las consecuencias que se van a recibir, y todo esto es principio de legalidad. ¿Qué va a hacer la administración? La administración va, a partir de la finalidad que debe cumplir, del procedimiento que va a seguir y la competencia que tiene, debe motivar y debe resolver. Entonces, ¿qué aporta el funcionario? Aporta la motivación y el objeto, la resolución, la decisión, la toma de decisión, ¿de acuerdo? La motivación y el objeto. Lo demás está preestablecido. Obviamente, lo debe conocer el funcionario, lo debe conocer la administración. Debe saber si hay conflictos de competencias positivos, negativos, porque eso es importantísimo de cara al acto administrativo. Lo que no puede suceder es que un administrado, buscando, y ya hablé de la tutela efectiva, buscando tutela en la administración, que una administración le diga, no, yo no soy competente. Vea la otra. No, la ley dice que tú debes derivar, identificar al órgano. Si lo he tratado de hacer y no lo encuentro. Ah, ok. Y luego como pelota de ping-pong va de uno a otro. Eso no puede suceder en un Estado constitucional de derecho. Porque todo, y eso lo han visto en las sesiones pasadas, una entidad se crea siempre porque hay un interés público, porque hay una finalidad pública que cumplir. Si no, no tendría sentido de que exista una entidad. ¿De acuerdo? No se pueden satisfacer intereses particulares a través de una entidad. Siempre se deben satisfacer intereses públicos. Y entonces el acto administrativo cobra sentido cuando, a partir de la creación de esa administración, que va a tutelar ese interés público, ambiente, bienes del Estado, servicios públicos, consumidor, competencia, todo lo que ustedes pueden, salud, lo que pueden imaginar, agricultura, vivienda, minería, servicios de agua potable, municipales, limpieza pública, donde exista el Estado, ¿de acuerdo? Donde existe el Estado, que es prácticamente toda nuestra vida. Entonces, cuando se relacione de manera externa con el administrado, la persona natural o jurídica, y ésta quiere ejercer sus derechos e intereses,
acudirá a la administración, procedimiento iniciado de parte. O cuando la administración tenga que buscar al administrado, todo lo que tiene que ver con la administración tributaria, tienes que pagar impuestos, claro, ahí nosotros no queremos y nos alejamos. Entonces la administración nos buscará a nosotros, ¿de acuerdo? O cuando a partir del ejercicio de la potestad de policía, ordenamiento y potestad de policía, ¿no es cierto? Y se quiere que se cumpla ese ordenamiento, esas normas de interés público. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar. ¿A través de qué? De la fiscalización. Ahí todavía no hay acto administrativo. Cuando se advierten infracciones, inicia el procedimiento. Ahí hay acto administrativo. Y es de oficio, va a buscar al administrado. Entonces, estos requisitos deben entenderse de esa manera, ¿de acuerdo? Deben entenderse de esa manera. Lo que les decía, el funcionario va a hacer esto y lo tiene que hacer bien, pues, porque eso involucra un acto administrativo válido. No estamos viendo la validez, seguir un procedimiento regular, ser competente, cumplir con la finalidad pública, motivar bien, hacer participar al administrado cuando corresponda, notificarle las veces que sean necesarias en la ley, con la 1272 se han incorporado una serie de vacíos que existían, ¿no? La administración notificaba el acto y en la motivación decía, después de haber revisado el informe de asesoría jurídica que establece la responsabilidad, decías, te llegaba la notificación administrado y decías, informe jurídico de asesoría jurídica, yo no lo he tenido a la vista. Y te ha servido para motivar. Ah, no, entonces si sirve para motivar la decisión, tendrás que notificarle adjuntando. Es más, si puedes hacerlo antes, tendrás que hacerlo antes. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos rápido, porque quiero llegar a los caracteres en los minutos que me restan. Competencia, objeto, ¿no? La finalidad, la motivación y, bueno, los actos que no precisan motivación. Esto es sencillo de entender. ¿Cuándo no se requerirá de motivación? No se requerirá de motivación cuando se le va a dar la razón al administrado. ¿Para qué motivas? No tiene sentido. Principios, uso de principios, celeridad, eficacia del acto administrativo. Le vas a dar la razón. Ustedes cuando, por ejemplo, obtienen su licencia de conducir, después de todo un procedimiento complejo, ¿no? Van al Turing, dan un examen teórico, bueno, si sigue siendo como era en mis épocas, ¿no? Luego das un examen de manejo, te toman, te evalúan, y fíjense ahí, huida del derecho administrativo. ¿Quién lo hace? Un privado. ¿En nombre de quién? Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Apruebas? Examen psicológico y todo. ¿Apruebas? ¿Te dan tu acto administrativo? No, no. ¿Qué te dan? El título, lo que tú quieres, ¿qué es? La licencia. Es lo que te interesa. Detrás de eso pueden haber actos administrativos fictos, porque no es necesario motivar, no es necesario notificar. A ti te interesa el título. Lo mismo pasa con el DNI. Todo lo que son títulos, pasaporte, no significa que no exista procedimiento y decisión, pero por supuesto que la hay. Porque podrían denegártela. Y ahí sí lo van a hacer a través de resolución y con una motivación, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tomen en consideración, ¿no? Finalmente, el tercer aspecto del régimen de actos administrativos, ¿de acuerdo? Si la definición o los elementos del acto administrativo estaban en el artículo 1, y los requisitos de validez están en el artículo 3 del TUO de la Ley de Procedimiento, estos caracteres del acto están en varios artículos de la ley. Y seguramente son de los más importantes de cara al régimen de los actos administrativos. ¿De acuerdo? Y esto es algo muy complicado muchas veces de entender porque va contra la lógica que uno puede tener si no
conoce derecho administrativo. Y yo voy a engarzar con los temas que ustedes han visto antes. Les voy a ir preguntando, pero no para que me respondan, sino para que lo hagan de manera interna. Mil disculpas. Voy a ir preguntando, les decía, y ustedes van respondiendo internamente, vinculando con los temas anteriores que han visto con los otros profesores. Presunción de validez. ¿Por qué se presume válido el acto administrativo? ¿Qué significa presumirlo válido? Significa que el acto administrativo cumple con los 5 requisitos que hemos analizado. Y esto, o sea, presumimos que ha habido procedimiento regular, competencia, finalidad, motivación y objeto. ¿Y por qué tengo que presumir la validez? Ustedes debieron haberlo linkeado, vinculado con, se trata de una decisión unilateral que está vinculada a la tutela de un interés público. ¿De acuerdo? Como el Estado ha creado entidades previa justificación, basado en un interés público, la decisión que tome, y fíjense si en el aula, en los asistentes hay funcionarios, tengamos en cuenta nuestra responsabilidad como funcionarios. Porque lo que vayamos a decidir va a tener presunción de validez. Vamos a asumir que cumple con todos los requisitos. Y en nuestro ordenamiento, eso lo verán con el profesor que analice la nulidad. En nuestro reglamento no hay un supuesto de inexistencia del acto administrativo. Sugerencia, revisen una lectura del profesor Víctor Vaca, que habla sobre la inexistencia de los actos administrativos. No hay inexistencia, por lo tanto, un acto, por más por más absurdo que parezca, que no debería existir, se va a presumir válido. Una municipalidad provincial y una distrital. Una ley establece competencia para la municipalidad distrital. Y la municipalidad provincial que no está de acuerdo con ello emite una ordenanza municipal, donde se atribuye la competencia de eso que se le atribuía o que se le daba a la municipalidad distrital. El administrado va a estar confundido, porque va a tener 2 administraciones competentes, la provincial y la distrital. Y aquí viene el análisis de la presunción de validez. Si va a la municipalidad provincial, así no sea competente, porque evidentemente estamos ante un conflicto de normas, de una ordenanza respecto de una ley, y en la medida en que las 2 tienen rango legal, vamos a tener que acudir, ¿no es cierto?, a las sentencias del Tribunal Constitucional, que hace un análisis del gobierno unitario y descentralizado, y sabemos que en este caso la ley y no la ordenanza es la que se debe aplicar. Pero al estar las 2 en el ordenamiento jurídico y presumirse válido el acto, si este acto es un requisito, por ejemplo, ante registros públicos, y el administrado lo lleva como un requisito, entonces el funcionario va a estar en una disyuntiva. Si tiene que presumir válido el acto, por más de que no tenga competencia, ¿qué puede hacer? No, si hay algún registrador en el aula, le dejo, seguramente eso le sucede, ¿no? Nos desbordaría el análisis, pero solo les estoy planteando los temas para que vean la importancia de identificar. No es solo decir presunción de validez, no. Tiene incidencias, tiene consecuencias. Luego vamos
a la estabilidad. Y esta es una de las características que seguramente menos atención le prestamos. O sea, del régimen de actos administrativos, estos elementos, estos caracteres hay que estudiarlos bien. Porque ¿qué involucra la estabilidad? Y otra vez es vinculado a los temas previos de derecho administrativo. El acto administrativo no puede ser modificado. El acto administrativo no puede ser modificado. De ahí otra vez la responsabilidad que tienen los funcionarios al emitir un acto administrativo. La estabilidad va a involucrar que una vez el acto administrativo sea notificado, cobre eficacia, ese acto administrativo solo puede ser revisado, y fíjense, y aquí están los supuestos de revisión. Un supuesto de revisión es que el administrado, esto lo van a ver en procedimientos, ¿de acuerdo? Hay procedimientos constitutivos y los procedimientos de revisión. El procedimiento constitutivo es el de primera instancia, ¿no? El órgano competente toma la decisión y por lo tanto este acto administrativo que estamos estudiando tiene presunción de validez, tiene estabilidad. Entonces, una forma de revisarlo es, si no se ha agotado la instancia administrativa, es que el administrado recurra y vaya al procedimiento de revisión. ¿De acuerdo? Esa es una forma de revisar el acto administrativo y de discutir la estabilidad e incluso la validez. Ese es un mecanismo. Y esa forma de revisión se conoce como revisión de parte. Cuando vean recursos, seguramente ahí lo van a estudiar. Luego tenemos los supuestos de revisión de oficio. ¿De acuerdo? Los supuestos de revisión de oficio. Y los supuestos de revisión de oficio son dos. Bueno, algunos creen, digo creen porque en realidad no debería ser, pero la nulidad y la revocación. Y aquí me van a entender mejor ustedes cuando luego estudien con los profesores que vienen estos dos institutos. La estabilidad va a estar vinculada a la revocación y la nulidad va a estar vinculada a la presunción de validez. ¿De acuerdo? En estos dos supuestos de revisión de oficio, la administración, ¿qué significa de oficio? Por propia cuenta, va a revisar el acto. Si incumple con los requisitos de validez, estaremos ante una nulidad. Supuesto de revisión 1. Si el acto es válido, pero ante situaciones sobrevinientes, cambien el contexto, por ejemplo, la pandemia ha generado revocaciones, pero por supuesto, de repente, imagínense, necesitamos agua y hay empresas, industrias que están utilizando agua subterránea. Entonces, a estas empresas se podría aplicar la revocación del acto para que dejen de usar. Sí, ha cambiado las circunstancias, ¿de acuerdo? O puede ser que sale una norma de zonificación donde aquella área que era industrial ahora pasa a ser área urbana. Tendremos que quitar la fábrica, revocación. Y aquí ustedes van a entender mejor que es algo que no se suele explicar en nuestro ordenamiento y las administraciones no lo quieren hacer. La indemnización. La indemnización va a involucrar que la administración, al afectar la estabilidad, tenga que ver si indemniza o no. Y eso tiene que ver una vez más, para evitar esto, todo lo que está vinculado a ACR y RIA. Profesor, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay normas que pueden generar lo que en doctrina, lean la tesis del profesor Lucio Sánchez, artículos también, lo que en doctrina se conoce como revocación indirecta, ¿no? Para evitar eso,
Entonces el legislador tiene que ver cuál va a ser el impacto, van a ser los efectos de esa regulación en el mercado. Y para evitar indemnizaciones, por ejemplo, se le da un periodo de adaptación a los privados para que recuperen su inversión y de esa forma la administración no tenga que indemnizar y cuando vaya a revocar, porque va a tener que revocar, ¿no?, afecte la estabilidad. Y en caso de nulidad también puede haber, pero por supuesto que puede haber indemnización. Si hay algunos supuestos en los que la administración puede haber incurrido en responsabilidad, no será lo general. En la nulidad, como hay un vicio, ¿no es cierto?, un agravio del interés público, entonces vamos a estar ante procedimientos distintos. Y la revocación es una figura interesante a estudiar, ¿no? Es además excepcional. Y les ponía aquí en líneas punteadas, y ya voy a ir terminando, otro supuesto de revisión del acto, que es el de rectificación de errores, pero en realidad la rectificación de errores pues no es un mecanismo de revisión que pueda afectar la presunción de validez o la estabilidad. ¿De acuerdo? Tercer elemento, este es uno, este es dos. Les pido mil disculpas, por favor. La alergia. Tres, la ejecutividad. La ejecutividad. Decíamos que el acto administrativo dentro de sus elementos tiene el carácter ejecutivo, que se cumpla la decisión. Y ya hemos analizado que hay que dividir, ¿no es cierto?, cuando hay derechos e intereses de cuando se establecen obligaciones. ¿Por qué? Porque la ejecutividad va a ser distinta, ¿no? De hecho, cuando hay derechos e intereses, en la medida que esté en la esfera jurídica del administrado, él verá si cumple o no cumple, si ejerce el derecho o no, ¿de acuerdo? En cambio, en la obligación, no. En la obligación hay algo a favor del Estado o de la administración. ¿Qué significa esto? Esto significa que va a activar la ejecutoriedad. Potestad de autotutela. La potestad de autotutela involucra que la administración pueda seguir los procedimientos, ojo, a través de otros actos administrativos u otras medidas que pueden ser hechos materiales, actos materiales, la obligatoriedad, cumplir con esta disposición del acto administrativo, ¿de acuerdo? Multas coercitivas, procedimiento de ejecución coactiva, procedimiento de ejecución subsidiaria, de incoación a las personas, o sea, también está reconocido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿de acuerdo? Entonces, esto solo respecto de los actos que generan o que crean obligaciones. Y como no puede ser de otro modo, porque está además vinculado con la tutela efectiva, el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el administrado podrá impugnar en función a si hay una, dos instancias, hasta tres, en algunos casos muy excepcionales. Por eso la revisión no es un recurso, ¿no es cierto? Un recurso impropio, pero habrá reconsideración, apelación. El administrado podrá impugnar derecho de contradicción, ¿de acuerdo? Derecho de contradicción. ¿Y esto qué involucra? Esto involucra algo importantísimo. Les sugiero leer el libro del profesor Ramón Guapaya. El control, división de poderes, el control por el poder judicial, ¿no? No pueden haber actos, no puede haber actuación de la administración que no esté sujeta a control. ¿De acuerdo? Ustedes tienen en la presentación digamos, el desglose, el análisis de todo lo que acabo de señalar, que puntos más, puntos menos, abordan
los temas que he planteado. Me he pasado 10 minutos, les pido 1000 disculpas. He tratado de abordar, como les decía, los temas más importantes del régimen de acto administrativo, pero siempre me suele suceder que me voy emocionando y el tiempo me queda corto. Espero haber sido claro. Espero haber generado la inquietud. El régimen de actos administrativos es una de las instituciones, le decía, más importantes del derecho administrativo, y le voy a pedir a Rafael, o si desean, Rafael, hagamos 10 minutos de preguntas, si les parece, 10 minutos de preguntas. En la otra reunión que tengo me voy a disculpar para no dejarlos y para no tener que luego escribir cada una de las respuestas. Va a ser, creo, más sencillo responder y así poder cumplir con ustedes como organizadores. Rafael, Julio, si les parece bien, voy a revisar las preguntas. Voy a ir muy rápido. Bueno, los primeros me dice, prefiero que culmine la clase. Ahí no hay preguntas. Buenas noches. ¿Qué se puede realizar ante la negación de un recurso de apelación en contra de un memorándum que dispone la rotación de un servidor, en tanto la entidad que lo emite la rotación del servidor ha negado el recurso de apelación por cuanto considera que el memorándum constituye un acto de administración interna? Sin embargo, conforme a la ley de servir, señala que esta es competente en segunda instancia en materia del sistema de recursos humanos. Henry, en realidad ahí justamente lo que yo te planteaba, primero hay que tener en cuenta la regulación interna de la administración. Hay muchas administraciones que han establecido reglas sobre cuál es el régimen de actuación interna, ¿de acuerdo? Eso uno. Segundo, si lo hicieron a través de un memorándum, se apeló porque de pronto no se encontró la motivación debida de la orden, de la disposición, y se asume que esto es una negación, entonces yo creo que tranquilamente se puede ir al tribunal de servir, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo que se está advirtiendo es en el régimen interno, y por eso te decía, el administrado tendrá que sustentar ante el tribunal de servir por qué es que le debería dar la razón esa administración, ¿de acuerdo? Fernando, ¿un concesionario de servicios públicos puede tercerizar o delegar su competencia de solución de reclamos? Fernando, yo creo que no. Puede tener apoyo sin lugar a dudas, pero las resoluciones las va a tener que emitir el concesionario. Es un tema, el que tú planteas sin lugar a dudas interesante, ¿de acuerdo? Porque no se establece nada. O sea, lo que se dice es que el concesionario debe emitir la resolución. Incluso en los organismos reguladores, porque advierto que tú manejas esos temas, en los reguladores, como bien sabes, hay un procedimiento de reclamo de usuarios, y en los procedimientos de reclamo de usuarios incluso establecen los formatos de resolución que deben seguir los concesionarios, ¿no? Si lo tercerizan, imaginemos y planteemos que ese sea el escenario, lo más probable es que se asuma, no está escrito esto, ojo, estamos haciendo el análisis así de manera general. Yo en principio diría que no se puede tercerizar, porque el administrado o el usuario tendría que, de todas maneras, ir al concesionario a través de los mecanismos que se han establecido, ya sea correo electrónico, presencialmente, incluso en algunos casos llamadas. Y el concesionario, si terceriza, de repente ni lo sabe el organismo regulador del usuario, pero va a tener que hacer la notificación él, no lo va a poder hacer el tercero. Y si lo hace el tercero, y fíjate, esto puede quedar en el arbur, o sea, quizás ni nos enteramos, lo va a hacer a nombre del concesionario. Con lo cual, cuando se apele, va a ir al organismo, al tribunal correspondiente, y asumirá que es el concesionario, ¿de acuerdo? Yo diría, de esto no está escrito,
no hay nada escrito, de hecho no he encontrado artículos, no sé si tú los tienes, pero yo diría, lo podría hacer eventualmente sí, pero igual va a asumir la responsabilidad. Es distinto a que una administración lo haga, ¿no? En una administración no hay forma, porque es el ejercicio de una potestad. En cambio, en el privado, y por eso te recomiendo leer el libro del profesor Antonio Bruña, a nivel de crítica, los concesionarios no deberían ser primera instancia, ¿no? De hecho, hay todo un tema a revisar ahí interesante sobre el régimen de protección a los usuarios. Cuando un acto administrativo pierde ejecutoriedad, ¿qué implicancias genera para la administración si un administrado se opone a la ejecutoriedad de un acto administrativo? Te estás refiriendo, Jorge, a que un acto administrativo que es notificado, de cierto, estableciendo, ahí hay que tener en cuenta los regímenes especiales. No he detallado, porque seguramente ustedes lo van a ver más adelante, el procedimiento justamente que se le denomina de ejecutoriedad o de cumplimiento de actos administrativos, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta el régimen, hay hasta 3 regímenes. El régimen de los actos administrativos tributarios o en materia tributaria, código tributario. Hay que tener en cuenta la ley de ejecución coactiva, que también es un mecanismo, uno de los mecanismos que se establece, y el otro mecanismo, o sea, esa es una ley que se aplica a todas las administraciones, incluso a las administraciones tributarias municipales, y por último, las leyes especiales, por ejemplo, de Indecopi y de OEFA, ¿no? Que tienen regímenes especiales de ejecución coactiva. Es muy difícil que esto suceda, pero las administraciones de hecho tienen totalmente mapeados cuáles son en el régimen para la ejecutoriedad. Las administraciones tienen una oficina especial para seguir a cabo estos procedimientos, ¿no? Entonces, cuando tú planteas pierde ejecutoriedad, ¿qué implicancia genera la administración? De responsabilidad, sin lugar a dudas. Ahora, que esto suceda es muy, muy difícil, a no ser que la propia administración sea la que decida que ya no existe ejecutoriedad del acto administrativo cuando, por ejemplo, y eso se puede establecer a través de norma o por la propia administración, ya no tiene sentido y va a ser más costoso seguir y perseguir la ejecutoriedad que dejar y archivar el caso y dejar sin efecto el acto. Pero ojo, esto requiere por principio de legalidad, que el ordenamiento lo permita. Y ya voy terminando. El informe de factibilidad por las empresas de servicios públicos pueden ser considerados, el informe de factibilidad por las empresas de servicios públicos. Esa es una pregunta interesante, Silvana. ¿Por qué? En principio no. O sea, en principio, si tú tomas en cuenta la relación jurídica entre el usuario y el concesionario, va a ser en el ámbito privado. Obviamente hay un contrato social ahí que involucra algún régimen de normas de derecho público. Pero cuando hay un tema de factibilidad, y fíjate, si se le va a dar la razón al administrado o al usuario, es un acto privado. Pero luego, y esto justo lo he estado analizando la semana pasada, pero ¿qué sucede si hay una no factibilidad? O sea, vale decir, no te dan la razón, no te dan el servicio, no te lo quieren dar. Entonces, ese puede ser un supuesto y hay que ver las normas especiales del servicio público concreto. Eso puede ser un motivo, que no lo hace acto administrativo, pero puede ser un motivo de reclamo. O sea, que te abra el inicio, porque ahí hay todo un análisis que ya está superado, porque antes se decía, ¿no? Alguien que no es usuario, ¿podría iniciar un procedimiento? ¿Tiene legitimidad? Bueno, ya a través de los procedimientos de los tribunales se ha señalado que el usuario es incluso el usuario potencial.
Por lo tanto, si hay una no factibilidad, ¿podría ser un supuesto para iniciar el reclamo de usuario? Sí, ¿de acuerdo? Pero eso no lo hace acto administrativo. La pregunta es interesante porque, claro, es que en esta ficción de que los concesionarios, siendo privados, se consideran administración pública, generan un montón de suspicacias, ¿no? Ok, perfecto. Ya luego son algunas palabras de agradecimiento. El agradecimiento tengo yo para con ustedes por haber tenido la paciencia, haberme escuchado. Espero haber inquietado a la audiencia y espero haber cubierto las expectativas que tenían con el curso. Una vez más, muchas gracias a los organizadores, a Égida, puntualmente a Rafael Castañeda, que siempre me toma en cuenta para estos cursos, y eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, doctor Alberto Cairafono, por tan excelente didáctica y disertación. Queremos recordarle que esperamos a los participantes para la próxima sección del curso que se llevará a cabo el día 25 de agosto y que está referido a lo que es la eficacia y régimen de notificación del acto administrativo, ¿no? Que está a cargo del abogado Alfredo Maravilla. Bueno, doctor, ha sido un gusto haberlo escuchado nuevamente. Y nada, esperamos poder contar con usted en el próximo evento. Bueno, Cuando quieran, Julio, cuídate bastante. Cuídense mucho, por favor, que estamos en un contexto muy complicado, así que, por favor, mucho cuidado, mucha responsabilidad. Y nada, felicitaciones a Égida y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Cuídense. Nos vemos. Igualmente, doctor. Bueno, solamente dijeron al participante que esperamos para el próximo jueves, perdón, martes 25 de los corrientes, que abordaremos el tema de la eficacia y régimen de notificación de la Cámara. Bueno, sin nada más decir, nos pedimos, no sin antes agradecerles nuevamente por su participación. Buenas noches.